Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice por allá alguien que luego yo sigo. Estamos aquí en Creativarte, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Recuerda, mis redes sociales son CEPA, Centro Psicoterapéutico, perdón, perdón. Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis y Imagine Art. Y recuerda que este es Creativarte, un espacio que ha sido diseñado desde hace 6 años por un interés mío, ¿no? Por compartir con colegas, ahora con colegas del exterior de la República Mexicana. Nosotros estamos desde México DF y bueno, pues ya nos hemos enlazado con algunos con gente de Argentina, de Chile, de Madrid y de Italia. Entonces, pues estoy muy agradecida con este programa que poco a poquito van confiando y creyendo en Creativarte y sobre todo pues en mí, ¿verdad? Que soy la directora y creadora de CEPAV y de Creativarte. Y bueno, el objetivo pues es difundir nuestra profesión del psicoanálisis y aparte difundir diferentes temas que importan, que tienen que ver mucho con lo que estamos viviendo en este momento. Y lo que tú sabes que me gusta mucho que tiene que ver con el arte, que es parte de mi vida, ¿no? Parte de mi historia, de mi generación, generacional, ¿no? Entonces, bueno, pues acuérdate que estoy en Facebook con CEPAP y en YouTube con Creativarte-bajo, ahorita te va a salir Creativarte-bajo, ¿no? Y por favor, ay, es que, bueno, pues es que lo hago porque ahora cuando veo los YouTube de otros lo dicen también, o sea, ¿no? O sea, ya no estaba acostumbrada a esto, ¿verdad? Pero bueno, es darle un me gusta y porque así YouTube pues se va dando cuenta de que existimos más allá de más allá, ¿no? Entonces nos va dando más espacio y bueno, es darle un like, un suscribirte y pues un seguir, ¿no? Entonces, pues acuérdate, Creativarte-bajo, aquí está, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues hoy estoy de nuevo con una colega que, bueno, ya tiene tiempo conmigo, que iba a la cabina, que no le tocó la cabina, le tocó un intento de cabina. ¿No? Hasta que, bueno, me digo un intento de cabina porque era también un programa de YouTube, pero a mí no me gusta, la neta no me gustaba mucho la cámara, estaba yo muy acostumbrada al radio, ¿no? Entonces, 5 años y pico en radio es muy diferente a estar en cámara, ¿no? Entonces, pues ya me acostumbré a la cámara, ya me estoy acostumbrando, ¿no? Ya me está gustando también, porque cuando inicié en la radio, bueno, me encanta el micrófono, ya se dieron cuenta, no paro de hablar. Entonces, y bueno, pues hoy tengo el gusto de tener de nueva cuenta conmigo a la psicoanalista, maestra en psicoanálisis por el ILEF, ¿verdad? No, yo no soy del ILEF, soy de la Ibero y también de la APM. Ah, sí, sí, de la PM. ¿De la Ibero? Soy yo No, de la Ibero. bueno, somos colegas de la Ibero, pero estudiaste Yo me formé en las dos, porque yo me formé en la maestría y doctorado de la APN, de la Ibero, en un programa que incluía también la psicoterapia, terapia psicoanalítica. Ese fue mi posgrado. Y además luego, me formé en niños y adolescentes en la APM. Y además estuve en psiquiatría dinámica en la APM. Bueno, vamos recorriendo muchas cosas. ¿cómo ves que todos estos años que nos conocemos hasta ahorita? Porque lo importante es la interacción que hay entre nosotros. Sí, yo creo que la dije tu currículum muy al inicio de cuando íbamos
Sí, allá a este lugar tan bonito, ¿no? Que tan tenía. holístico. Sí, sí, muy bonito, Holístico. ¿no? Muy, muy bonito, con un jardín increíble. Eso sí, me da un intento, pero el lugar estaba hermoso, muy, muy bonito. Entonces, pues ahí nos conocimos y bueno, pues hoy que no, obviamente ya no se me va a pasar, no se me va a olvidar. Y bueno, pues bienvenida. Hoy Gracias. ya hemos hablado cosas muy interesantes, Eti y yo hemos hablado cosas muy interesantes, la verdad. Este, y pues hoy vamos a tocar un tema que siempre nos hablamos y siempre me pregunta como de qué quieres que platiquemos, ¿no? Entonces, a veces ella me sugiere, a veces yo le sugiero, y en esta ocasión yo le dije, oye, ¿cómo ves si hablamos de adopción? Porque hace poco, no tiene mucho, que entré a una de las asociaciones, creo que es peruana, ¿no? Que hicieron un cine debate sobre una película que ahorita les voy a poner el tráiler, que se llama En Buenas Manos, que me encantó, me encantó, me encantó el proceso de adopción de esta película y si tienen oportunidad de verla, véanla, está en Amazon Prime, pero rentada, solamente rentada. Y no sé si está en YouTube completa, no la busqué, y bueno, pues esta película me sensibilizó y le decía yo a Eti que cuando estaba en la radio, en la cabina, di un programa sobre adopción, ¿no? Y en ese entonces estaba yo ahorita buscando mis trabajos que tengo de cuando estaba en la radio y tengo uno aquí de obras de Winnicott, Los hijos adoptivos al llegar a la adolescencia, de 1955, ¿no? Y tengo otro de adopción y psicoanálisis por Sebastián León Pinto. Y bueno, bienvenida, Eti. Lo, Gracias, Odette. lo titulamos Los caminos de la adopción porque Eti sí ha tenido pacientes eh, que han sido adoptados, entonces pues también es muy interesante porque como ahorita ya ven la novedad de que hizo recordar, luego así me dice, no, yo sí, como se dedica a niños, ¿no? Pues También. sí me dio la sorpresa, ¿no? De que ha tenido niños adoptivos, gente adoptada Y y, adultos adoptados y también. adultos adoptados, entonces yo ¿no? Entonces, qué interesante. Y bueno, es un tema muy interesante. Hace poco, por cierto, este mes va a salir conjunto en donde tú vas a estar en el programa, un programa que hice con unas artistas plásticas Ah, sobre, sí. sobre la película de Camino a Casa, que es precisamente de un niño de la India que se pierde. Ujú. ¿Ya la viste? Sí, Muy linda, ¿no? es un niño Entonces adoptado. y es un niño adoptado, entonces se iba a hablar del paisaje, de la fotografía, y Es bueno, preciosa. es preciosa, ¿no? Y Entonces, pues terminamos hablando de todo porque pues una de ellas estudió desarrollo humano y bueno, además de artista plástica, no, bueno, un programa que salió larguísimo, de 2 horas y cuarto, ni modo voy a tener que cortar porque está larguísimo, pero pues imagínate, ¿no? Estuvo muy interesante. Y bueno, pues hoy ya teníamos desde cuando apartada esta fecha para hablar sobre los caminos de la adopción. pues ahora Bienvenida, va a ser Eti. el entremés para tu trabajo tan largo, para tus 2 horas. No, tú vienes después de ellas. Ah, bueno. Ujú. Tú eres más bien el El cierre para que postre, lo entiendan bien. el postre. Sí, el que lo entiendan mejor. Exacto. Ujú. Ujú. Pues bienvenida, Eti. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues con esta pandemia tratando de cuidarnos, hay que cuidarse. Estamos en Todavía un momento muy mucho. difícil.
y Sí. hay nuevos contagios y yo veo que todavía no hemos avanzado lo que hubiéramos esperado avanzar. Las vacunas sirven, pero nos tenemos que cuidar. Pues tenemos que cuidar. Ahorita creo que lo que más importa son los jóvenes y los niños. Pero nos pueden contagiar a nosotros también. Y pues vamos a dar el comercial, todo lo que son los antivacunas. Oye, que sí, que cada vez me estoy enterando más de eso. Oye, qué Y que están cosa. promoviendo muchos contagios, porque se contagian fácilmente y aún a nosotros que estamos vacunados con la doble vacuna y demás, pues por ahí se puede colar algo. A lo mejor ya no nos morimos de coronavirus, pero no queremos enfermarnos. Sí, hombre, qué caray con esto de la gente que no se quiere vacunar. Oye, Es una irresponsabilidad, yo así lo veo. fíjate que, bueno, ahorita antes de entrar al tema, ya que salió esto, ¿no? Por aquí hay una tienda donde, bueno, ya tengo muchos años viviendo donde estoy. Y bueno, pues hay una tienda, como es una zona residencial, no hay tiendas, ¿no? Ya sabes que hay fraccionamientos donde No hay están tiempo. no hay tiendas, ¿no? Entonces, en la periferia, pues sí hay tienda. Entonces ahí, pues ya me conocen y además es un servicio en la casa. Pero luego yo voy porque pues, saco a mis perros y luego voy para allá. Y uno de los que atiende y llena los estantes y que ya, pues ya me conocen, ¿no? Entonces me dice, le digo, no sé cómo salió, que le digo, seguro ya se vacunó, ¿no? Con él primero tuve un encontrón muy al inicio, cuando todavía tenía poco tiempo el de haber llegado y la pandemia estaba en su mero mole el año pasado, que no la entendíamos bien, y no traía cubreboca, ¿no? Entonces yo sí le dije, oiga, ¿y su cubreboca? Y me contestó, si de todas maneras me voy a morir, pues ¿qué tiene? Le digo, sí, pero aquí la que tiene, la que necesita que usted tenga cubreboca soy yo. ¿Qué acaso la señora, que es la dueña, le digo, no le ha dicho que se ponga el cubreboca? Sí, entonces, le digo, ¿no? Sí. Entonces, hace poco me dijo, no creo que se me ha olvidado. Le digo, ah, ok. Pero ya le digo, pero ya usa cubreboca, le digo, eso es importante. Y la Entonces, distancia. y el otro día, no tiene mucho, le comenté y le dije, pues usted ya debe estar vacunado. Dice, no, yo no me voy a vacunar. Obviamente no me voy a poner ahí santificar ni a dar el discurso. Ya dije, no, qué flojera. Y le digo, nada más me puse a escucharlo. Me dice, mire, no me habla de tú. Mire, hace poco yo iba tres vagones antes, yo tomé el metro que se cayó, yo venía en la segunda, tercera salida, o sea, No le tocó el... no le tocó el derrumbe, dice, fíjese de la que me libré. Y luego el otro día también iba yo caminando y de repente veo que un ciclista lo atropellaron. Seguro ya estaba vacunado. Dice, entonces yo, ¿por qué necesito la vacuna? Se llama pensamiento mágico. Sí, ya sé. Hay que Sí, pero, explicar que el pensamiento mágico nada más está aquí, pero no en la realidad. sí, pero no me voy a poner a No, claro. psicoanalizar ahí No, al por señor, supuesto. ¿no? De la tienda, pero ahorita gente que lo está escuchando y que no se quieren vacunar, es pensamiento mágico, ya lo lloro. Es pensamiento mágico. Creer que... O pensamiento muy paranoico, ¿no? El pensar que al vacunarnos nos están inoculando algo. Y lo único que nos están inoculando es salud.
Inoculando, ¿cómo crees? ¿Qué crees que piensan o Ah, qué? pues han dicho todo tipo de teorías, desde el chip que nos Ah, sí, meten, el desde chip. Puta, sí, es el el chip. chip y tantas cosas. O nos van a borrar la memoria, o podemos hablar toda la noche de eso. Sí, no, que no viene el caso, ¿verdad? Bueno, sí viene el caso. Sí viene el caso porque somos un medio de comunicación, ¿no? Que pues no tenemos más que la idea de que pues nos aliviemos, ¿no? O sea, Y cuidar al otro si también. ustedes están pensando que no se van a enfermar, sí, sí se van a enfermar. Debes esta artista, Pati Navidad. Sí, está muy grave. Está muy grave y ella decía que no le dio. No, que no le dio. No, no, ella no tiene nada, ¿no? Ella está Está muy, muy gravísima. grave. Pues entiendan, ya ven, ella, ¿no? Y hace unos días también entrevistaron a uno de esos de Morena, que se puso muy malo también, y que lo entrevistaron, Noroña, ¿no? Hernández Noroña tiene Ah, corona también, le dio. y no Entonces, se quiere poner la mascarilla. no, que porque ella se enfermó, ella no, él ya no se contagia. Ya lo contagiaron y pues ya no se va a enfermar. Gente, por favor, si se enferman, ¿eh? Y se ponen muy graves y se pueden morir. Sí. Ustedes decidan, ¿no? Si ustedes lo que quieren es eso, pues ya ni modo, ¿verdad? Pues sí. Tú No, pero bien lo más grave es es que que nos contagian. nos estamos cuidando nosotros. Hay gente que está luchando todo el día para día y noche, ¿no? Con enfermos de COVID, con intubaciones, con todo esto, para que lleguen otros promoviendo la enfermedad. ¿Sabes? En un inicio hice un programa con una colega también, amiga, que también ella y yo, como contigo, hacemos programas así más de De mucho diálogo, ¿no? Y bueno, con todos lo hago, pero en especial contigo y con ella, hablamos precisamente muy al inicio de esto, ¿no? De la gente que no, la que no se quería poner el cubreboca, ¿no? Todavía no estaba la vacuna. Así como el señor que está en Palacio, ¿no? Que es junto con su mujer, que no se quieren poner el cubreboca, ¿verdad? Entonces estábamos hablando de eso precisamente, que para esto es la personalidad maníaca, ¿no? O sea, esta personalidad, no, Narcisista, narcisista. narcisista, ay, sí que, bueno, Es el, nar- es que el además narcisismo este señor maligno. es maníaco, ¿no? ¿Eh? Sí, pero es el narcisismo maligno. El narcisismo maligno, exacto, que creen que, bueno, Sí, que no es el narcisismo que nos ayuda a nosotros a no. hacer las cosas mejor, sino que es el que destruye a otros. Y es un narcisista, o sea, el yo grandioso que caracteriza al narcisista, este narcisista, ¿no? Muy retrógrada, ¿no? Oh, hay muchos así. ¿No? Este narcisismo que es, la verdad les digo una cosa, o sea, atrás de este yo grandioso hay un yo muy débil, ¿eh? Muy débil, muy débil. O sea, Pues claro, lo decimos claro. nosotros que sabemos, perdón, pero sí sabemos, ¿no? Entonces, lo que ocultan ustedes es un yo muy débil. Es lo mismo que oculta el señor de allá de Palacio, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de eso, No. porque no se nos hace aquí el estómago, ¿no? Esto fue un breviario cultural, como dijo Eti. Es un anuncio. Sí, pero Un vale la comercial. pena decirlo en este momento. Sí, sí vale la pena. Sobre todo porque los niños, la verdad, se están enfermando. Yo tengo una nieta y me preocupa. ¿Ok? Fin. Es todo. Bueno, pues, pues iniciamos con un tema que también es muy interesante, muy controvertido, muy sensible, muy emocional, que tiene que ver con los caminos de la adopción. Y nada, no es para dar una entradita, ¿no? Yo sé que
tú traes un tema que está muy, muy interesante de cómo desde los 50, cómo se dio, ¿no? Las adopciones y todo. En esta película, la película está enfocada en un camino, en un camino de adopción eh, muy, muy interesante, porque es un niño abandonado que, bueno, ya sí, los adoptados son abandonados, ¿no? Entonces pasa por todo un proceso pasa por una familia sustituta, que es donde lo va arropando, de acuerdo a Ferenczi Winnicott, ¿no? Y van generando en este bebé un, digamos, un circuito de confianza, de constancia objetal, y hasta que se lo dan a la persona que por mucho tiempo, meses y meses, creo que más de un año y pico, estuvo en entrevistas hasta que por fin le dieron al bebé, ¿no? Entonces, porque, bueno, si tienen oportunidad, véanlo y voy a entrar ahí y luego ya entramos con la doctora. Empuja, Charlotte, eso es. Tengo la cabeza en las manos. Ya falta poco. Vamos, empuja un poco más. Para, no empujes más. ¿Quiere verlo? Buenos días. Soy la trabajadora social. No me lo quedo. Le llamo porque vamos a tener un bebé huérfano en acogida. Me han propuesto una acogida, pero les he dicho que no. ¿De qué edad? Un día. Madre mía. Hola, Teo. Me llamo Karin. Soy educadora infantil. Como ya sabes, tu mamá no puede ocuparse de ti. Pero nos ha encargado que velemos por ti. Y por eso estamos aquí. Por ti. El Consejo de Familia ha dado la orden de buscarle unos padres al pequeño Teo. Alice Langlois. Su primera solicitud es de hace 8 años. Esta mujer está preparada. Es un buen momento para ella. Estoy preparada. Aupa, aupa, aupa. Mi trabajo no es encontrar hijos para padres que sufren. Mi trabajo es encontrar los mejores padres posibles a niños en riesgo. No te preocupes, todo irá bien. Eres un buen chico. Pues qué interesante, no la conocía yo. Ojalá la podamos conseguir. Sí, es muy linda. Sí, está muy linda la película. Vamos a buscarla en YouTube. Sí. Sí, pues se ve que es muy, muy tierna, muy conmovedora. Así es, así es. Pues adelante, bienvenida, iniciemos con el tema. Bueno, tú mencionabas antes, hace rato, que a partir de los años 50, de la segunda mitad del siglo pasado, estaban muy en boga las adopciones. Las adopciones se conocen desde siempre, pero hay que recordar que después de la guerra, el mundo, como está pasando ahora también, el mundo atravesó por muchos cambios. Entonces había desde niños que habían perdido todo, que no tenían padres, niños de diferentes edades, que para quienes se buscaban padres que los adopten. Y había también muchas mujeres que no podían tener hijos. Y los estudios de fertilidad, de todo lo que hay ahora, pues todavía no se conocían. Entonces, cuando una mujer no podía tener hijos y lo poco que había
para ayudarla a concebir a ella o al marido. Generalmente se pensaba que era ella. Se empezó a pensar que a veces la responsabilidad está en el marido, pero no se decía. Entonces empezaron a crear todo el mundo centros de adopción, que se convirtieron en verdaderas empresas. Eran negocios muy, muy buenos, porque Negocios, negocios. negocios en el sentido, no estoy hablando en un mal sentido, era si O sea, una, no cobraban. no, sí cobraban, por supuesto que cobraban, pero si había por aquí una pareja que llevaba ya varios años casada y no podía tener hijos, y por aquí había una mujer que se había embarazado, pero por la razón que haya sido, no podía quedarse con el hijo, la mujer daba a la criatura en adopción, sí, y el centro ya se encargaba de que estos niños llegaran, como estamos viendo en el tráiler, de que estos niños llegaran a hogares, ¿no? A hogares donde los padres no podían procrear. Y esto se puso muy, muy en boga en el siglo XX, desde mediados del siglo XX. En sí no era una mala propuesta. Por eso digo, era un negocio también, eran empresas que se dedicaban a esto. Pero pues sí se hacían investigaciones de a quién le van a dar al niño, de cómo va a ser, de... ¿De dónde me estás hablando? ¿De qué país? O sea, Mira, más que nada, en México, había en México, pero era más común en Estados Unidos y en Europa. Ah, ok. Sí, sobre todo, pues la mala costumbre que existe aún en México, que pues si ya van a adoptar que sea güerito, ¿no? Entonces, Sí. sí. Sí, sí. Entonces veíamos familias muy raras, donde papá y mamá tenían pues toda una estructura física y el niño era un gringote, ¿no? Porque quién sabe de quién era hijo. Pero pues poco a poco esto se perfeccionaba, se buscaba que sea lo mejor posible. Pero perdón la interrupción. No, claro. Tengo entendido por una amiga que estuvo mucho tiempo trabajando en un orfanato. Ella es diseñadora, pero por deseo propio hacía esta labor. Y me comentaba, ¿no?, que también el proceso de adopción era muy complicado aquí en México. Sí, aquí en México también, y muy difícil. Sigue siéndolo. El DIF, por ejemplo, eso lo sé, y de fuentes muy directas, el DIF está lleno de niños de todas las edades que ruegan por una adopción. Y llegar al DIF y quererlos adoptar complica mucho las cosas. Entonces... eso es más que político. Es burocracia, digamos que es burocracia. Pero ¿qué pasa? Empieza a surgir pues otra época en la que lo primero que se dice es que no todas las mujeres quieren o deben o es obligatorio tener hijos. Porque pues sabemos anteriormente una mujer se casaba para tener hijos. Sí, para formar una familia y tener hijos. Y cuando la mujer no podía concebir, pues era muy señalada, muy estigmatizada. Entonces, esto empieza a cambiar. Y esto empieza a cambiar desde el principio de siglo, ¿no? Con todo el feminismo. No vamos a hablar ahorita de feminismo, pero una de las cosas que sí se mencionan es que la mujer no necesariamente tiene que tener hijos. No, bueno, desde antes, no necesariamente tiene que casarse y aún casados, la pareja puede decidir no tener hijos. Y esto no tenía por qué afectar a la mujer. Entonces ya la idea de adoptar empezaba a ser menos frecuente. Por otro lado, ya surgen todos los anticonceptivos. Desde pastillas, aparato,
condones, todo lo que existe ahora, que ya conocemos muy bien, y eso hacía también que nadie se embarace sin, bueno, supuestamente con eso se lograba que la mujer pueda tener vida sexual, pero no quede embarazada. Así es. Y porque el aborto en muchos lugares sigue prohibido. Y aquí en nuestro país, en varios estados, ¿no? Estados está prohibido. Entonces, el aborto no siempre era una solución cuando no se podía, cuando la mujer no se podía quedar con el hijo. Pero de todas formas empieza a bajar la incidencia de aborto, de adopciones. Una de las cosas que era muy importante en esa época era manejar el asunto del aborto como, de la adopción como un secreto. Sí. Las gentes de nuestras generaciones, todo el mundo sabía que eran adoptados por mil cosas, ¿no? Pero jamás se sentaban los padres con los hijos a decirles que fueron adoptados. Pero también es porque la misma lugar que orfanatos y todos estos lugares, sobre todo, bueno, son lugares donde son a veces quitando el DIF, ¿no? O sea, lugares como que son de madres, bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Algunos sí, ¿no? otros, había un estigma, el estigma de que tú eres una mujer que no puedes tener hijos, no eres fértil. Pero sobre todo, bueno, además de eso, ¿no? Que el mismo lugar les decía y les pedía, en esta película también lo comentan, que no se le diga que es adoptado hasta que llegue a la edad para que lo entienda. Bueno, eso ¿no? sí, eso está bien, pero la idea antes era que no se le diga nunca. Ah, sí, eso sí. Eso puede traumar al niño. Hoy en día, cuando que sigue existiendo la adopción, por eso hablamos de ella, hoy en día es al revés. Hoy en día hay que preparar a los padres desde antes de que llegue el bebé, de qué manera van a darle a este niño la información. Porque además son ellos los que tienen que decirle. A mí me pasó en 2 o 3 ocasiones que los padres no se atrevían a decirle al hijo que era adoptado. Y uno era un muchacho de 17 años, imagínate. Los papás creían que no sabía. Querían que yo iban a la psicóloga para que sea la psicóloga la que les diga a los muchachitos, a los hijos que son adoptados. Y entonces uno les tiene que explicar, no es mi papel, es tu papel, es el papel de los padres, explicarles a los hijos que son adoptados y no a los 17 años. Pero pues manejar a veces, así a los padres a veces es muy difícil. Entonces hoy en día ya no es así. Hoy en día, desde que los padres deciden que van a adoptar, también hay que prepararlos. Muchos psicoterapeutas de pareja, de familia, se dedican a eso, a trabajar la llegada de un bebé a través de la adopción. Y cuando adoptan a varios, hay hermanos, pues se maneja en familia. Y también puede suceder que la madre adopta y una vez que adopta, se queda embarazada. Cuando se da cuenta que puede con el niño, que no lo va a matar, ¿sí? Que es el temor que todos tienen, que lo va a ahogar mientras lo bañan, o lo va a atragantar con comida, o lo que sea, que la madre se da cuenta que sí es capaz de cuidar a un bebé, queda embarazada. Entonces se dan muchas dinámicas, pero pues sí ya está claro que cuando se adopta a un bebé, llega un momento en que hay que decirle. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Pues eso lo tienen que ver los papás, no hay un día y una hora. Generalmente lo hacemos, nosotros lo llamamos como psicólogas, cuando se establece la constancia de objeto.
Es decir, cuando el niño ya reconoce al padre, a la madre, a la gente que los rodea, ya sabe quiénes son. Pero en este caso que dices, a ver si comprendí bien de este muchacho que te llevaron a los 17 años para decirle que pues era hijo adoptivo, dices, es que él ya lo sabía cómo, o sea, A ¿por los qué lo sabía? 17, pues porque se dio cuenta, digo, ¿Cómo se dio cuenta? desde O sea, lo físico, desde muchas cosas, desde otro caso que me estoy acordando ahorita, este no es un caso de pacientes, es un caso conocido. También adoptaron a 2 niñas. conocido tuyo. Sí, adoptaron 2 niñas. Entonces también era tabú decirles. Ajá. La mamá tenía un acta de nacimiento de la niña donde estaban los nombres de los verdaderos padres, porque así fue como se hizo el proceso. Okay. Entonces, cada vez que la escuela les pedía acta de nacimiento, iba la mamá y la entregaba, nunca se la daba a la niña. Y un día, pues uno de los maestros o directores, no sé, comete el error, entre comillas el error, de entregar personalmente a cada niño, de devolverle su acta de nacimiento. Y entonces la niña que se da cuenta que hay otros nombres ahí. Y entonces ya tienen que hablar con los papás y bueno, se hizo una situación muy difícil en la familia, pero se sabe, llega un momento en que se sabe, entonces más vale poder manejarlo como una parte de la familia. O sea, así como hay hijos que vienen del útero de la madre, niños que nacen porque estuvieron primero creciendo y desarrollándose en la matriz de la madre, también hay niños que uno los quiere con el corazón, vamos a decir, que estuvieron en la panza de mamá, pero que papá y mamá eligieron que se vengan con ellos. ¿Qué sé qué? Que se vengan con ellos. O sea, explicarles a los niños que el amor es el mismo. Desde luego no es tan fácil, porque en primer lugar tiene mucho que ver la edad de la adopción. Ahí se ve en el tráiler, ¿no? Que lo primero que preguntan es de qué edad es el niño que van a adoptar. Y entonces, un día es una muy buena fecha, porque es prácticamente como tener al niño como si fuera propio. Pero adoptar a un niño de 3, 4 años, donde ya se movió, ya se acostumbró a diferentes figuras, paterno, materno, diferentes cuidadores, digamos, y de repente lo llevas a una casa y le dices, esta señora es tu mamá y este señor es tu papá, pues se causan muchos problemas. Entonces, hay que considerar la edad. Lo que yo recuerdo, que ahorita estaba viendo, cuando yo di ese programa hace años, ¿no? Uh-huh. Yo hablé, ¿no? Y aquí dice acerca de la filiación. O sea, ¿qué se entiende por filiación? ¿Por filiación? Ajá. Pues el vínculo que se va a dar entre la madre y el hijo, digamos. Ok, entonces aquí Así dice, ajá. Aquí dice filiación es adopción simbólica. Sucede que en estricto rigor todo hijo es hijo adoptado. Esto Bueno, eso es metafórico, eso es un poco metafórico. Sí, no, bueno, pero es como para que pueda llegar a donde quiero llegar. Filiación tiene que ver a dónde pertenecen. Exacto, pero por eso a donde quiero llegar, ¿no? Porque yo decía en el programa de los artistas que cuando se adopta, como dice en el tráiler, es que no voy a llenar un vacío de una familia, ¿no? Ahí dicen, sino el interés es que llegue con alguien que realmente lo ame, ¿no? Entonces, a eso voy, ¿no? Con esto. Claro.
Esto quiere decir que para que exista un hijo, debe haber al menos un adulto que lo haya adoptado simbólicamente como tal, ¿no? Claro. Permitiéndole habitar en el mundo desde un lugar determinado. O sea, ya pensarlo, ¿no? O sea, Es darle un como- lugar en la familia. Antes de que llegue a la familia, o sea, que ¿sí? como madre, ya lo hayas pensado, ¿no? Ya lo Ya lo hayas quieras. simbólicamente, ya lo quieras, ¿no? Y lo desees, no solamente para que te llene un vacío, sino porque es un ser que viene a tú simbólicamente ofrecerle lo que necesita, ¿no? Pues sí. ¿No? Entonces, a modo de ejemplo, hay un relato anterior que nos sugiere que con frecuencia un hijo biológico que no ha atravesado por una adopción simbólica presenta más obstáculos que un hijo adoptivo para construir su propio espacio en el mundo. Adelantemos un pequeño esquema que nos permitirá seguir con más claridad y precisión nuestras próximas puntualizaciones de este que tomé, ¿no? De adopción y psicoanálisis de Sebastián León Pinto, que dice 3 formas de filiación. Es filiación real, imaginaria y simbólica, ¿no? Filiación real, imaginaria y simbólica. Y dentro de este concepto, porque hay un doctor, que bueno, ya falleció, psicoanalista también de la PM, que fue uno de los que construyó el APM así, en el siglo pasado. De los fundadores, Luis Feder. A lo mejor has oído hablar de él, Luis Feder. Lo conocí muy bien. Ah, lo conociste muy bien, fíjate. Él decía que antes de tener un bebé había que desearlo, ¿no? Él decía que muchos de nosotros, una madre que puede tener un hijo, puede tener hijos, pero al momento que llega el hijo no lo quiere, a ese hijo es un aborto arrepentido. Fíjate, esa es otra, ¿no? La palabra de Fede. Ajá, Los pero abortos también arrepentidos son los hijos no queridos. Por eso, ¿qué tanto es a lo que voy, ¿no? O sea, ¿qué tanto es un hijo concebido desde antes, como decía Feder, ¿no? O sea, para tener un hijo antes hay que pensar en él, ¿no? Mira, no solo eso, hay que irnos un poco más atrás. Psicoanálisis, pensamos mucho de las fantasías preconceptivas. ¿Qué esperamos de este hijo? O sea, ¿por qué queremos tener un hijo? ¿Por qué queremos traer un hijo a la casa? Y eso es algo, no nada más porque pues hay un guión familiar que dice que que una señorita se casa con su novio y forman una familia y luego vienen los hijos. Ese es un guión. Puede ser y puede no ser. Ajá. Si hay realmente el deseo en ese momento de tener un hijo, ¿y cómo lo imaginan? ¿Cuáles son las fantasías preconceptivas acerca del niño? Exacto, eso es lo interesante, ¿no? Porque este programa que tuve, que va a ser antes, que ha sido ya antes de esto que estamos hablando tú y yo, decía una de ellas, es que no, estás juzgando, me decía a mí, ¿no? O sea, estás juzgando que uno adopta, las gentes adoptan porque tienen la necesidad de tener a alguien a su lado. Y me digo, pues a sí. veces sí, a veces no. Digo, cada quien tiene sus propias fantasías y con respecto al niño y qué esperan del niño. Desde el nombre que le van a poner. Habla de las fantasías que a veces son conscientes y a veces son inconscientes. Pero eso se da igual en padres que adoptan como en padres biológicos.
Por eso hice la aclaración, Claro, ¿no? claro, eso se Ajá. tiene que dar. Y es muy común, a mí me ha tocado también dar charlas a padres, a madres que están dentro de del proceso para dar a luz parto psicoprofiláctico. Entonces, de repente me han invitado a dar conferencias para hablar de miedos, de fantasías, de todo lo que surge. Y lo que más surge en estas parejas, cuando están esperando al bebé, son las fantasías eh, preconceptivas. ¿Cuáles son? Pues mira, ahora ya no son tantas porque ya se puede saber cuál es el sexo, ya se pueden saber muchas cosas. Ya con los ultrasonidos de alta definición son prácticamente fotografías de la cara del bebé y hasta sabes cómo es. Si ves un ultrasonido tomado en el 8º mes, pues le ves la cara al bebé. Entonces, pues van disminuyendo las fantasías. Pero siguen las fantasías, mi caso, platico mi caso. Mi mamá estaba esperando recuperar a una familia que había perdido en la guerra, mi papá también, desde luego. Yo no sé si lo hablaron o no, yo no sé si tenían la suficiente sofisticación. Obviamente a psicoanálisis no fueron, pero si se les ocurrió pensar que era muy importante para ellos, esa era la fantasía, tener hijos para reparar la pérdida de la familia que murió en la guerra. Pero eso para mí fue muy difícil y lo sigue siendo aún muertos mis padres, porque siempre tuve que cargar con la fantasía, que muchas veces fue consciente, de ser la madre de mis padres. Ah, Pero eso es muy común. Eso es una de las cosas más comunes y más inconscientes que hay. bueno, a mí me tocó también, ¿no? Ser la mamá desde chiquita de mi mamá, ¿no? Sí. Y esa es Ujú. una fantasía inconsciente de lo que Sí, esperas. ¿A qué viene ese niño al mundo? ¿Por qué me urge? Ya que no puedo tener un hijo, ¿por qué me urge adoptarlo? ¿Qué espero exacto. yo de este hijo? Eso es a lo que interesante hablar, ¿no? O sea, Claro, ¿por qué adopta, no? O sea, porque ¿a desde qué? antes, ¿no? ¿Por qué quieres un hijo? ¿Cuáles son las fantasías? Ujú. Y en padres adoptivos, bueno, ¿qué te está motivando a adoptarlos? Y la fantasía, mira, esto que lo dije hace un rato, lo dije y lo reconozco con bastante ironía, que quieren un hijo güerito, entonces iban a los Estados Unidos, cosas por el estilo, también es cierto que quisieran ver en los hijos todo lo que ellos no tuvieron. Ajá, ok. Entonces traen hijos al mundo y en el momento que llega el hijo no saben qué darle, porque el hijo es totalmente diferente a lo que ellos como padres pueden darle. Sus expectativas y sus fantasías no coinciden con la realidad. Exacto. Que ahí es donde a veces viene el rechazo, el cómo le hago para que lo O adopte. la culpa, al revés, ¿no? La necesidad de ganarse al hijo, porque como no es mío, yo tengo que darle todo. Tengo Y, que, la dosis de amor tiene que ser mayor de la que le daría a un hijo biológico. por ejemplo, en ese programa que yo di hace algunos años, puse el caso de por ejemplo, de que hablas de este caso de que adoptaron y luego o resulta que se embaraza porque se da cuenta de que puede ser una madre, una buena madre, ¿no? Que Ujú, no va a asesinar inconscientemente, ¿no? ujú. Al hijo o conscientemente. Este, esto yo Digamos hablaba, que se siente incapaz de cuidar a un bebé. bueno, sí, por Pues, eso la depresión postparto, ¿no? bueno, Este, la depresión postparto tiene una parte biológica también, porque de tener las hormonas hasta arriba, hasta un pico altísimo para el embarazo, de un momento al otro se caen y eso provoca depresión. Está todo revuelto.
Sí, está todo revuelto, pero bueno, entre esos esta parte, ¿no? Emocional. Claro. Pero bueno, a lo que voy es este caso, ¿no? Tan conocido como Angelina Jolie, ¿no? Sí. Que se se le dio por adoptar, y Como resulta... como colección de niños. Exacto. ¿Ah? Y luego resulta que sale que se embaraza, y lo que se ha mostrado, por, porque ella lo ha mostrado sin que lo diga, ¿no? Sin que lo narre como tal, que tiene una mayor preferencia por esto que dices, ¿no? O sea, como por pobrecitos niños que han sufrido porque vienen de países de guerra, de maltrato, y entonces le ha dado más a estos niños adoptivos que a sus propios hijos. Ahora, no conocemos la psicodinamia de Angelina Jolie, pero obviamente allí hay una cosa narcisista tremenda de sentirse ella la madre protectora, la diosa, que va a salvar a todos los niños del mundo. Y entonces, lo estamos bien. Sabemos también, son chismes, pero lo sabemos, que ha estado internada por crisis bipolares, Angelina. Sí, ella es bipolar, sí. Entonces, pues en un momento de alto, de manía, o de hipermanía, pues va y adopta a 20 niños, pues tiene todo el dinero, tiene toda la fama. A ella no le van a poner trabas burocráticas en el DIF. Bueno. Y en otro momento, pues quién sabe qué les hará a los niños, en un momento depresivo. Pero estamos hablando aquí, la idea es hablar de situaciones lo más sano posible, ¿no? La adopción existe, la adopción va a seguir. Pero sí es importante, como me decías cuando hablamos de las vacunas, o sea, es importante hacer y ayudar a que el que va a adoptar, ¿no? Lo piense bien. Claro. ¿No? Lo piense bien, lo desee. Por eso si vamos a dar una postura de ofrecer que sean una constancia objetal, que haya reconocimiento de simbolización mental, ¿no? De que este bebé que no ha llegado, o este niño que tiene 6 años, yo ya lo deseé desde hace mucho, ¿no? Pero vamos a ver si este niño de 6 años, ¿cómo vivió estos primeros 6 años? No por eso, pero sí, bueno, ahorita estoy yendo a lo de la mamá, ¿no? Claro. Pues es que... No, yo también. ¿No? ¿Cómo le va a hacer esta mamá para enfrentar la realidad que este niño de 6 años no tiene mucho que ver con el niño que ella deseó los últimos 6 años, ¿sí? Exacto, por eso a eso vamos, ¿no? O sea, si ella está pensando como Joan Crawford, que también es una actriz famosísima, ¿no? Que también adoptó porque quería adoptar, porque era narcisista también esta mujer, ¿no? Una actriz famosísima del siglo pasado, y que adoptó a 2 niños que tenían que ser güeritos, y que los maltrataba horriblemente en su casa, y ante cámaras le pedía a sus hijos que le dijeran mamita querida. De hecho, hay una película. Sí, hay una Mamita película querida, de mamita, ¿no? Sí. Y que lo escribió la hija adoptiva, ¿no? Y ya cuando fue mayor. La Dear Mother. Ajá, Dear Mommy, ¿no? Sí, mira, ahorita tocaste un tema muy interesante que quizás no lo habíamos considerado, la cantidad de familias que hay ahora, la cantidad de formas familiares que existen ahora, desde la familia que es de una sola persona, porque una gente que está sola, que no tiene familia, pero también es un ser humano, que tiene las mismas necesidades, hasta familias de todo tipo. Para concebir, hasta la fecha, sabemos que se requiere un óvulo y un espermatozoide. Pero también sabemos que esto ya ha pasado por muchos movimientos, ¿no?
desde vientres alquilados, desde óvulos congelados, desde muchas cosas que estamos viendo ahora y que no son hijos precisamente adoptados, pero que sí tienen una dinámica diferente. Y que las parejas gays puedan adoptar, bueno, pues me parece bien, tienen el mismo derecho a tener hijos que las parejas heterosexuales, pero no lo pueden hacer de la manera biológica conocida, porque necesitamos allí una relación sexual entre un hombre y una mujer. Entonces, muchos de estos niños son adoptados o si es una pareja gay de hombres, a veces uno de los miembros de la pareja es el padre, que se utiliza sus espermatozoides para fertilizar a una mujer que se dedica a eso. Así es. A veces Ujú. hay muchas cosas y también son parte de una familia. Así es, que ya También, luego se va sabiendo, ¿no? Que, por ejemplo, la que fue la mamá biológica de los hijos de uno de los niños, o no sé de quién, de Michael Jackson, y ahora se conoce también a la mamá de uno de los bebés de Ricky Ricky Martin, Martin. ¿no? Ajá, sí. Sí, a veces se hace un contrato previo, a veces hay la posibilidad de decir, bueno, les dices que yo soy su mamá, yo como madre quiero tener acceso a ellos, y a veces es un simple negocio que en el momento que doy a luz te los doy y no vuelven a saber de mí. Lo que pasa es que estos niños, y esto es muy común en la adolescencia, sí es común en nosotros. Freud tiene un trabajo muy interesante que podemos citar ahora, que se llama la novela familiar. Todos creemos, todos tenemos un momento en la vida como niños que nos imaginamos que estos no son nuestros padres verdaderos, que nosotros venimos de una familia, a veces nos imaginamos que venimos de una familia de príncipes, de la realeza, o sobre todo cuando nos regañan. Y entonces algún día vendrán nuestros verdaderos padres a rescatarnos. Así, sí, ese siempre está. Cuando hay mucho maltrato, O cuando sí no lo hay. hay, o cuando no lo hay, es como parte del desarrollo. Es un trabajo corto, fácil de leer, la novela familiar, si la gente que nos está escuchando quiere, quiere leerlo, lo puede hacer, está en las obras completas de Freud. Es como una parte del desarrollo, la novela familiar. Uno teje cosas. Entre los hermanos también cuando se pelean, no falta el que le dice al otro, tú eres adoptado. Sí. Y tú eres moreno porque tú no eres hijo de mis papás. Bueno, todo eso existe, Sí. es la novela familiar. Sí. Pero la llegada de la adolescencia, con todas estas necesidades de establecer una identidad más definida de quiénes somos, sí se da, y es sano que se dé, qué bueno que se da, que los hijos quieran buscar a sus verdaderos padres. Claro. No solo eso, aún más fácil, la ponemos más fácil. Hijos de padres divorciados, que los padres se divorciaron antes de la adolescencia y los hijos se quedaron viviendo con la mamá o con el papá, quién sabe, ¿no? Cuando llegan a cierto momento de la vida, quieren vivir con el otro padre, quieren conocerlo mejor. Ajá. Y esto a veces lo viven los padres como rechazo. Ya no me quiere a mí, se quiere ir a vivir con su papá. Cuando en realidad el niño tiene todo el derecho del mundo a conocer cómo es la vida al lado del otro padre, con el que no vinieron. Con hijos adoptados es muy frecuente, esto es muy frecuente, que busquen, y a veces se les va toda la vida a los hijos adoptados buscando a los padres biológicos. Y no porque no los quieran, y no porque no estén a gusto con ellos, sino como una necesidad real de saber de dónde vengo.
de saber por qué me dejaron, de saber por qué me abandonaron. Sí, qué duro, ¿verdad? A veces es muy frustrante. A veces es Sí, imposible encontrarlos, a veces es muy frustrante porque lo que encuentran es horrible, sí, también, pero a veces puede ser también muy satisfactorio. también. Como en esta película de Camino acá, de regreso a casa, Ah, ¿no? sí, 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 tenemos todos esos casos. Entonces, otra recomendación que podemos hacer a los padres es que permitan esto, que los hijos adoptados puedan tener acceso a su familia. No va a pasar nada, no los van a abandonar a los padres adoptivos. También Pero, existe esa miedo, ¿no? claro, Me va a claro. abandonar, me va a dejar, como el caso de Angelina Jolie, ¿no? O sea, Por eso, ahora que estamos hablando de fantasías inconscientes, nos regresamos al principio, pues se tiene que trabajar todo esto con los padres. claro, es lo ideal, ¿no? Eh, para que tengan un mejor, por eso yo recurro tanto a Winnicott, ¿no? O Ujú, sea, claro. ¿no? Porque, pues ya, o sea, esta novela familiar de la que hablas de Freud, ¿no? Nos vamos a Winnicott y bueno, pues es la constancia de la que hablaste hace rato, ante la simbolización de deseo del bebé o el niño como madre y como padre y como pareja o como madre sola o como hombre solo o como gays, que ahora, bueno, como dices tú, hay tantas ahora. Sí, El hecho de adoptar no viene a llenar un vacío, sino viene porque lo deseo, ¿sí? O sea, sí, como dice Fromm en el arte de amar, ¿no? Te necesito porque te amo o te amo porque te necesito. Igual, y ¿no? te Te cuido. amo porque te necesito, ¿no? Y estás conmigo porque te amo, no porque te necesitaba para llenar un vacío, que para eso está estas personalidades bipolares, de trastorno limítrofe, bueno, precisamente es para llenar este vacío narcisístico de tener a alguien que van a salvar, ¿no? Claro, y están también las fantasías de rescate. Qué bueno que lo mencionas. Esto es muy, muy importante. La fantasía de rescate, que no sé si el término está, no, obviamente el término no es un término psiquiátrico, ni está incluido en ninguno de los DSM, pero existe, ¿no? Una fantasía, sobre todo en gente muy maníaca, la fantasía de rescate, ¿no? Y no solo en cuanto a niños, sino también en cuanto a, voy a rescatar a mi pareja, este hombre es un golpeador, pero ahora que se case conmigo, yo voy a ser capaz de tratarlo diferente, y ya no me va a golpear, o es un alcohólico y yo lo voy a rehabilitar. Son fantasías de rescate. Exacto. Sí, sí, claro. Y claro, en muchos padres que adoptan lo hacen pensando en las fantasías de rescate. No lo están haciendo porque hay un interés genuino en tener hijos, sino en porque yo soy capaz, yo voy a demostrarle al mundo que soy capaz de salvar a la humanidad. Como en este caso, ¿no? Que también fue una discusión en esta, es que es un debate, por eso fue un debate, ¿no? Donde en esta película, ¿no? Que además es de la vida real, precisamente, ¿no? De En Camino a Casa, eh, una de ellas decía, ¿no? Porque la mamá, ¿no? La mamá adoptiva, cuando ya es grande este muchacho y que eh, regresa este sabido no pensado de Bolas, ¿no? De Christopher Bolas,
Sí. De ese cuando ve algo en el refrigerador de su amiga de la India y siente algo, ¿no? Siente algo. Sí. Entonces ahí Algo lo llama. ahí se despierta esta parte tan interesante de Bolas, ¿no? Lo sabido no pensado, y es cuando empieza a preguntar, y bueno, es cuando ya le cuentan que sí, que efectivamente está adoptado, y enfrenta a esta mujer, y él en una de esas, hay una escena donde él le dice, pero es que tú no podías tener hijos, y ella le dice, oye, espérate, sí podía tener hijos, yo quería adoptar, nosotros queríamos adoptar, ahora, ella también aquí me dijo, es que no juzgues, porque yo le dije, es que no sabemos en la historia, ahí sí no se cuenta, qué la motivó, o sea, qué la motivó, si rescatar a los niños pobres de la India, o porque todo esto que estamos hablando, o sea, eso, este muchacho no lo, o sea, yo no he leído el libro, ¿no? Pero, pues aquí en la película no se ve por qué decide adoptar si puede ser madre, ¿no? O sea, Claro, pero ¿cuál es? hay casos que sí que se dan sobre todo, bueno, pues, razones tendrán que no conocemos, por eso es importante lo que decías hace rato, ¿no? Que estos padres tengan hasta donde se puede, cierta conciencia de cuáles son sus fantasías preconceptivas. Exacto, sí. ¿Qué razón hay detrás de todo esto? Sí. Porque en función de eso se van a dar muchas cosas en la dinámica familiar. No podemos firmar nada, ya sabemos que no tenemos bola de cristal, No. que la vida como tal rebasa cualquier psicoanálisis, cualquier psicoterapia, suceden muchas cosas, sí. pero hasta donde se puede hacer las cosas lo menos mal posible, pues habría que hacerlo. La adopción es una muy buena opción, pero no es ir a la tiendita a comprarse un niño. Exacto, que era lo que ella decía también, ¿no? Fíjate qué interesante, ¿no? Porque ahorita se puede ayudar a resolver estos estigmas o estos juicios, estos prejuicios, ¿no? También de que ella comentaba, es que hay que fomentar la adopción, ¿no? Hay que fomentarla, que se dé más, ¿no? Porque hay mucho niño abandonado. Sí, pero hay muchas mujeres o familias que no pueden ser buenos padres. Pues no, entonces así como, ¿no? Entonces, pues ya mejor traté de no, pues no podía responder a todo, ¿no? Pero digo, espero que con este programa entre tú y yo se pueda entender si ven el debate de la semana pasada, pues con esto no, pero aquí nosotras ahorita, que lo puedan entender, ¿no? De que es todo esto, ¿no? O sea, el deseo. Hay también otro problema importante que quiero mencionar, que es lo genético. O sea, cada vez nos damos más cuenta, lo sabemos, la influencia de los genes en la conducta, en la psicología, en la salud, en lo físico. Entonces, a veces no sabemos, nos dan al niño adoptado, pero no sabemos la genética que este niño trae. Hay muchos casos, o hubo muchos casos, de mujeres que estaban metidas con drogas, de situaciones muy graves durante el embarazo, que luego obviamente fueron mujeres que no quisieron tener al niño, pero que todo lo que hicieron durante el embarazo y lo que ellas mismas cargaban afectó al niño. Y esto se refleja también ya en el desarrollo posterior del niño. Entonces también tiene sus riesgos. Así es. No todas las adopciones salen bien. No, por eso esto Hay que me saberlo. decías. Igual que todo, cualquier hijo, ¿no? Puedes tener un hijo biológico y le va de la patada, ¿no? Sí, pero aquí hay
como que uno se la rifa también, porque no sabemos qué hay detrás de Sí, este niño adoptado. exacto, que no es como adoptar un perrito que se le da a la gente a Y es adoptar una perros mascota. y luego los abandonan, ¿no? O lo devuelves porque te salió hiperactivo. Exacto, ¿no? Entonces, pues óyeme, entonces, si no son chicles, igual los animales, ¿no? O sea, Entonces, esto es algo que también hay que considerar cuando los padres deciden adoptar, que hay un factor genético desconocido, que a veces se puede conocer y a veces no, pero que existe un factor genético que puede traer malas consecuencias. sí. En esta película se aborda un poco esa parte, fíjate, Ujú. porque es un niño, un bebé, que no muestra emoción alguna. Entonces, el papá que da la acogida, que dice, es que tengo un bebé de acogida, es el vínculo para que llegue con la mujer hasta el final. Él se preocupa mucho porque no ve que haya gesto alguno de nada, ¿no? Porque cuando Del se niño, hace del bebé, sí, del bebé. no hay nada, no Puede ser un manifiesta, bebé autista, por ejemplo. no era autista, No. no, no. Entonces a él le llama mucho la atención que algo pasa, se empieza a preguntar qué sucede, que si saben de quién era la mamá que lo dejó, que si saben algo de ella, ¿no? Por eso es él es el padre de acogida, la familia de acogida, o sea, el que es el vínculo, El vínculo. ¿no? Que como dice la mujer al principio, te dejaron para que nosotros cuidemos de ti. Y entonces busca, ahí están estas personas que son las de acogida, que empiezan a estar ahí con los bebés, pendientes y presentes para hacer esa constancia objetal de que no son adoptados. O sea, simbólicamente tú existes, era lo que decía Feder, tú existes y yo te siento y tú me sientes. Entonces, Sí. cada vez que él llegaba en la mañana o en la noche, veía que, porque los bebés luego te voltean como, ¿no? Como que hacen gestos, ¿no? Sí, claro. ¿No? Y él no mostraba nada, entonces se preocupa porque empieza a pensar que a lo mejor tiene autismo, que a lo mejor esto, que no. Entonces, la señora que se ve que al principio que habla con la mamá y que dice, yo voy a buscar al bebé, a una familia, una de cabello chino, la buscan y dice, no, yo no te puedo decir, yo no puedo dar datos de ella, no puedo, ¿no? Entonces van al hospital donde nació el bebé y empiezan a preguntar que si conocieron a la mamá de Teo, ¿no? Ujú. Porque el nombre sí se lo da la madre biológica. Ujú. A ella le preguntan y ella dice que quiere que se llame Teo. Para el padre de acogida, cuando llega a la adopción le dicen, tú decides cómo le quieres llamar, ¿no? Entonces, sí, o le dejas ser Teo, ella se acostumbró. Entonces, cuando llegan al hospital, la enfermera que atendió al bebé y a la mamá antes de que se fuera del hospital, ve que la mamá biológica le pide ver al bebé, ¿no? Entonces el bebé está en una habitación solito y ella le dice, le preguntan, bueno, ¿y de qué te diste cuenta? Bueno, de lo único que me pude dar cuenta fue que ella cerró la habitación, pero no se oyó nada, ella no habló, no dijo nada, ¿no? Estuvo ahí unos minutos y nunca escuché la voz de ella. Entonces me imagino que solamente lo vio. Entonces, el padre de acogida
cambia su comportamiento hacia él porque ya entendió que no hubo recepción Sí. de nada de la madre, ¿no? Entonces, como tú no existes, ¿no? Entonces, su comportamiento de él hacia el bebé cambia diferente, es muy diferente, ¿no? Entonces, es muy importante, eso es muy, muy y importante. entonces el bebé empieza a reaccionar Claro, porque lo empiezan a reconocer, porque se siente reconocido, se ¿no? siente mirado. Exacto. Entonces, pues sí, ¿no? Como para ir cerrando, que ya vamos a terminar. Ay, sí. Sí, pues esto, ¿no? O sea, tú qué, como para cerrar, ¿qué dices? Bueno, ¿Con qué mira, cierras? es una opción. La adopción es una alternativa para parejas que no pueden tener hijos. Sí es cierto que cada vez se está volviendo más difícil porque las mujeres ya se cuidan más, entonces no hay hijos que quieran dar en adopción porque, bueno, eso es un punto importante. O ya no hay tanto el estigma de que la mujer nada más puede tener hijos, debe tener hijos. Hay mujeres que pueden aceptar que ellas no van a tener hijos o así lo deciden. Entonces, pero para una pareja que quiere tener hijos, sigue siendo una opción. O sea, se sigue pudiendo. Pero, ¿qué hay que hacer? Lo primero, pues hay que entender por qué lo queremos. Yo sí sugiero que una pareja, antes de adoptar, aunque se quieran, se lleven muy bien y todo esto, acudan con un terapeuta de pareja para entender, para analizar un poco las fantasías que hay detrás de esto. ¿Por qué quieren? Y que estén de acuerdo los dos. O que no son pareja, que son solos, como hay muchos casos. También hay muchos casos. Soy soltero. Soy soltero y quiero adoptar un hijo, pero que haya un saber, ¿no? Un entender qué quiero hacer y qué tanto cuento con los recursos para poderlo hacer. Por eso emocionales, ¿no? Por eso yo los invito a que sí vean esta película, porque el proceso de la madre que ya adopta a Teo pasó por todo un proceso terapéutico para entender por qué quería adoptar. Claro, eso sería lo primero. Y ya una vez con el bebé en la casa, bueno, pues ya lo tienen. Como uno se va a comportar como si fuera no tiene por qué marcarse la diferencia entre un bebé adoptado y uno biológico. No hay que ser más cariñosa, no hay que tenerle miedo al niño. En fin, la relación tiene que ser la misma. Exacto, pero bueno, como lo sugiere la doctora, pues y sí decirles a los niños en algún momento, tenemos que hablar contigo, y quien lo tiene que hacer son los padres, o si hay solo un padre, que sea el padre, no delegar esto ni en la psicóloga, ni en la abuela, ni en el tío, ni en el vecino, que luego se hace, y explicarle. Y bueno, si necesitan el acompañamiento de nosotros los psicólogos o psicoanalistas, bueno, pues hasta uno, ¿verdad? Claro, pero hasta no uno. Es para ir a decirle, pues fíjate que vengo yo a decirte, porque tu mamá no te lo ha dicho, que eres adoptado. Pues no, digo, no es el papel de uno. Es como cuando te llegan, eso sí me ha pasado, que te llegan los adolescentes que ya salieron del closet y llegan los papás y, oye, cámbiamelo, ¿no? Ah, sí, cámbiamelo por otro. No, o sea, que sea heterosexual, ¿no? Quítale sus ideas. Yo cámbiamelo, quiero otra cosa. No me gusta, es como ir al taller y que te cambien las vestiduras del coche porque estas ya no te gustan. Sí, no, pues cómo no, o sea, no, pues no, fíjate que no, o sea, lamento decirte que tu hijo ya decidió y eso es, ¿no? Entonces, o al revés, ¿no? Los pacientes que quieren que uno como terapeuta hable con los papás y les diga. Bueno, de ida y venida, bueno, todo tampoco para eso,
bueno, no es que se valga, no se valga o no se No valga, sirve. sino que nosotros somos solamente un vínculo, Sí. como en esta película, digamos, ¿no? Vamos a fortalecer, pero no vamos a hacer lo que no nos corresponde. Somos de acogida, ¿no? Somos Para darle ese nombre tan que tiene que ver con esta película, somos el vínculo, ¿no? Entre padres e hijos, ¿no? Claro. Como diría un psicoanalista argentino que es Carlos Kach, ¿no? Que él habla sobre esto de los niños, porque él se dedica a los niños y también le encantan los niños, ¿no? Y hablábamos precisamente de su relación con los padres y decía, es que yo solamente soy un vínculo entre los niños y los padres. Claro. Y eso, y bueno, pues esa es la labor que nosotros tenemos, ya sea para decirles que son adoptados, ya sea es para ayudarlos a ustedes, tanto sean los niños como sean los padres, de poder estar. Otra cosa que creo que es importante antes de que se me vaya, perdón que te interrumpa, que en muchos casos estos niños adoptados pues son también huérfanos tempranos, precisamente porque saben que fueron abandonados. Pues es que ¿Sí? Pues casi la mayoría son huérfanos, ¿o qué? O no sé, no sabemos, pero también tienen esta parte de la orfandad temprana que hay que, cuando nos llegan estos niños como pacientes, hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajar lo que sienten frente al abandono, frente a la posible muerte. Sí, sí, bueno, es que son tantas cosas, estas fantasías, que vienen a ser un concepto de realidad. O sea, hay muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pero aquí lo más importante, creo, para entender los caminos de la adopción, ¿no? Como le pusiste el tema, es que para llegar a la adopción, ya después de lo que pase después de la adopción, pues ya, o sea, para llegar a la adopción hay que desearlo, ¿sí? Y hay que tenerlo muy claro. Hay que desearlo, hay que pensarlo, hay que tenerlo simbólicamente. Entonces, pues muchísimas gracias, Eti. Gracias a ti. Déjales tus datos para los que Bueno, te yo busquen. les dejo mi teléfono 55 55 06 54 43. Estoy trabajando a través de las redes y eventualmente, sobre todo con niños, en el consultorio, porque con niños a mí, digo, yo no lo veo, es muy factible trabajar con niños a través de la red. No, pues no puede. No se puede. No Entonces, se puede. Repite otra vez tu teléfono ya para 55 55 06 54 43 y soy Eti Kupferman. Y estoy a disposición de quien me necesite con mucho gusto. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, querido público. Y bueno, pues este es un tema más importante, ¿no? Que tiene que ver con esto de quiénes somos, cómo somos, lo que deseamos y a dónde queremos llegar, en uno de los muchos, muchos temas que hay. Y bueno, pues ya saben, Reactivarte _, ¿no? Te los vamos a agradecer. Y bueno, pues muchísimas gracias, no te vayas, nada más nos despedimos. Terminó y ahorita nos despedimos tú y yo, ¿no? Porque claro, se siente muy feo porque antes pues todavía podíamos salir y terminar de cerrar, ¿no? Entonces se cierra la sesión y ya nos olvidamos, ¿no? Por eso espérame, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, querido público, y nos vemos para otro Reactivarte más. Mi nombre es Odette Margain, Eti Kupferman. Nos vemos. Bye. Buenas noches. Adiós. Lindo domingo. Igualmente. Bye.